¿verdad? De muchísimo calor. Sí, aquí no, aquí hoy han bajado 4 o 5 grados, pero Genial. bueno, y dicen, qué sé yo, estamos en ese tiempo. Pero es fresco, yo antes no me importaba con el calor, sin embargo ahora sí, ahora me afecta. En cambio, Hombre, es que cuando yo le decía a Charo que aquí estamos en el norte de Italia, porque en el sur en Sicilia está haciendo un calor de 45 grados hoy, me decía Sebastián, o sea, impresionante. Aquí en la casa le decía yo a Charo, sin aire, sin nada, estoy en 23 grados. Perfecto. Y afuera más o menos 28, o sea, realmente la temperatura no está súper bien. Ay, gracias a Dios, porque yo también con el calor. Pero bueno, de verdad que yo también estoy muy contenta porque yo creo que en este último tiempo hemos venido recibiendo una luz espectacular de parte del Padre. Y más estos movimientos que se inician a crear, no solamente en nuestra vida, sino también en los más queridos nuestros, es algo que también nos hace llenar de un gozo y de darle esa gloria y esas gracias al Padre por ese Cristo que tenemos dentro de nosotros y por ese Espíritu que es el que nos está guiando y porque nos dejó su palabra escrita, porque a través de ella es que nosotros lo hemos podido conocer, como le decía yo a Charo, nosotros cuando conocemos al Padre y conocemos esa riqueza de la palabra, es que nosotros pues hemos venido obviamente en todo este proceso en el que hemos pasado. Pero ahorita últimamente son tantas cosas que yo, como le decía yo, como compartíamos con Charo, que para el Padre realmente no hay nada imposible, porque el gran ejemplo que compartíamos era, por ejemplo, el de mi hijo, que tantos años que no, nada, o sea, lo que él supo del camino cuando estábamos en el camino, ya después, pues nada, así como como reuniones y eso, y pues simplemente las enseñanzas que yo le enviaba, le envío los audios, todo eso, y él decirme ese sábado, mami, yo que no sabía absolutamente nada de tantos problemas que tenía, de tantas cosas, solo uno sabía que era lo del juego que hasta Sara también lo sabía y nosotros le hablábamos, pero en fin, ya de ahí no pasaba. Y pues sí, orándole mucho a Dios, siempre dejándoselo ahí a él todo. Cuando él dice, fui y le dejé todo a Dios y le dije, Padre, no quiero, o sea, él me decía así, yo lo miraba y yo, Dios mío, inmediatamente recibir, porque eso él dijo, mami, sentí una calma, una tranquilidad, y eso lo quité de raíz, vendí el computador, bloqueé a la gente, y tú no sabes, me decía él, tú no sabes cómo empezaron a fluir las cosas, pero era Dios, y yo decía, Dios mío, decíamos con Charo, para Dios no hay nada imposible, y es ese hijo pródigo, es ese hijo que él está esperando ahí a que llegue con los brazos abiertos para darle. Y pues todas estas cosas, yo le decía a Sarita, después de la última reunión, que le daba gracias a Dios por su vida, le decía, Sarita, le doy gracias a Dios por su vida, porque es que estoy feliz. Dije, estoy feliz. Cuando su merced abrió la boca, yo decía, no, ¿esta es Sara? O sea, porque se le sentía un amor, una paz, una tranquilidad que yo estaba feliz, sinceramente, se los digo de verdad, de corazón. Y es así como el Padre actúa con nosotros. Y nada, y todo esto que hemos venido compartiendo, verdaderamente para mí ha sido algo muy importante. Es una descarga, pensar que nuestros hijos no son nuestros, son primero de Dios. Y es una gran diferencia, ¿no? Porque realmente, si yo estoy interesada en que a mi hijo le vaya bien, cuanto más Dios está interesado en que nos vaya bien a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces,
no sé, es un privilegio, por otro lado, muy grande tener esta conexión como hijo, ya sea tu hijo, ya sea mi hijo, ya sea tu hermana, tu padre, tu madre, quien sea, ¿no? Es un privilegio enorme que Dios quiere, ¿no? Tener con nosotros esa relación, ¿no? Un hijo único, porque es que somos hijos únicos y exclusivos. Entonces, Dios no se demora, es que no se tarda en el pronto socorro, en cuanto le dices, ayúdame, estaba esperándonos, yo creo, de hecho, a que le dejemos actuar en nuestra necesidad, en nuestro caminar, en nuestra vida, en nuestro lo que sea, ¿no? Es grande. Es verdad. Qué curioso, hoy como he acabado el último artículo, pues me puse a procurar a ver qué es lo que me ponía ahora para trabajar y entonces estaba viendo, primero con mucha sorpresa, la verdad es que ya casi no encuentro artículos. Bueno, la revista tiene muchos volúmenes, pero voy viendo, porque están por el alfabeto, hay alguien que no sé quién es. Porque es lo que te digo, o sea, es que parece que somos un remanente muy pequeño, pero no, hay más personas que hacen esta distinción de la frontera dispensacional de 28, conoce el gran misterio. Y bueno, hay alguien que ha puesto todos los volúmenes disponibles y entonces lo voy mirando y con mucha sorpresa digo, wow, voy viendo, procurar en los documentos, no, ya está traducido, ya. Y encontré uno que también estaba traducido, se llamaba Estudios en Colosenses. No sé bien cuándo envié esto, pero lo que tenía ese artículo es una nota mía al principio, el prólogo. Y es genial porque en esa nota que hago, digo exactamente, muchas veces teníamos esta comunión tan directa con Cristo, la nueva creación en Dios, pero que al mismo tiempo la mente se despista, caes otra vez en el Valle de Lágrimas y en aquella altura, pues creo yo que me era más complicado volver otra vez a reanudar esa comunión maravillosa y es genial porque ese estudio, lo que coloco al prólogo es que me había ayudado para ver, porque yo tenía una convicción y es que todo esto solo se podría vivir en la vida eterna. Es decir, cuando fuese hecha la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, tendríamos la plenitud, y es cierto, y que por tanto aquí solo nos restaba que sufrir y padecer, y ese artículo me hizo ver que no, que es una experiencia siempre continua, personal y actual, en el momento presente. Y eso es algo maravilloso porque la verdad es que se está haciendo cada vez, está creciendo como debe ser. O sea, el Cristo no es inerte, no. Esto es genial. Yo creo que cuando entremos a ver el verdadero andar, vamos a disfrutar todavía más. Porque es eso, o sea, la manera de andar son dos. Una, tú queriendo adscribirte para ti todas esas cosas que están escritas en la palabra, el que hurtaba no hurte más, el que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Tienes un montón de cosas. Hoy mismo he escrito acerca de... Qué bonito cuando Sandra se ha referido a cuando escuchamos a Sara en la última reunión, era otra cosa, porque hoy mismo he escrito que cuando estamos en Cristo, y ciertamente son sus palabras, la gente lo nota. Es decir, sabe que estás en la presencia de Dios. De ahí que nuestra manera de andar sea de nuestra manera de hablar, no ya de andar. Bueno, el artículo está escrito y quiero que lo veáis. Sin embargo, leyéndolo, pues esto es muy difícil.
Porque uno no puede ser contencioso al hablar, sin embargo tenemos que contender firmemente por el Evangelio. O sea que es una balanza que es imposible adscribírsela por los 5 sentidos. Es algo que sucede natural cuando estamos vestidos por la fe de esa nueva creación. Y es, ya para acabar, pero recuerdo en Watchman Nee la vida cristiana normal, que él está hablando acerca de los que realmente han llegado aquí, habiendo antes llegado al fondo, o sea, como nos ha ocurrido a muchos, a mí, por ejemplo, me ha ocurrido así. No tiene por qué ser, esto es algo precioso, no tenía por qué ser, pero en una buena parte de creyentes eso es lo que ocurre. Tenemos que llegar al final de nuestro desespero para volvernos a Dios, como el hijo pródigo. Y él tenía como una galleta y la cortó, la galleta, y le dijo, es impresionante, ¿verdad? Porque, y juntó, y todo se junta, dice, parece lo mismo, pero ya no es igual. Tú juntas la galleta y todo está allí en su sitio, todo es, tú eres la misma persona, pero ya es otro, ya es otra cosa. Ya es el Cristo en ti. Y es muy hermoso. Debemos pedir a nuestro Padre el que nos ilumine acerca de ese versículo que está escrito, porque el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu que somos sus hijos. Por tanto, este espíritu que nosotros tenemos mental, de los pensamientos que te hace a ti ser tú, yo le tengo miedo. Yo le tengo temor, no quiero juntarle nada a mi Cristo y es genial porque siempre sale la debilidad y eso es muy bueno. Pero no, es porque es también con lo que trabaja nuestro Padre, o sea, testificando no al viejo hombre, pero sí a tu espíritu de que tú eres hija de Dios. De manera que hay cosas... Pero sí, Sara. Acá quisiera aportar algo de lo que estás diciendo. Nosotros con Amparito hicimos un estudio súper profundo de eso, de cómo era el comportamiento del espíritu del hombre, o sea, cómo es, pero absolutamente lo que vemos es que nosotros tenemos una simiente incorruptible. ¿Lo qué? Perdón. Tenemos una simiente incorruptible. Es que no puedo hablar tan duro porque estoy en una biblioteca. ¿Ahí me escuchas? Más o menos, sí. A ¿Sí? ver. Simiente incorruptible, Juan. ¿Perdón? Simiente incorruptible. Sí. Sí. Entonces, cuando tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo se funde con el tuyo, pero tú no pierdes la identidad, ¿sí? Por eso es que podemos ser luz, por eso es que podemos, no nos toca la adversidad en el sentido de espiritual, no sé cómo explicar esto, somos de Dios. Y la mente natural es la que comienza a actuar por los miembros. Pero en la parte espiritual, según lo que estudiamos, habría que seguir mirando el tema, es fundido. Y en el libro de Watchman Nee, pues es lo mismo, porque las cosas, la naturaleza caída no es, acuérdate que pues es enemiga, o sea, es inmunda. Pero el espíritu del hombre, el espíritu es el que se funde con el de Cristo. Eso no lo podía explicar Amparito muy bien. De hecho, me encantaría poderle decir, de pronto, ella tiene ya el estudio, me gustaría que ella lo pudiera volver a recordar, porque es súper hermosísimo cómo ella es física y ella lo ha estudiado muy profundamente, el tema del alma, el tema del cuerpo, el tema de la mente natural y de la mente de Cristo que llevamos nosotros
Nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo, sentidos espirituales. Y la otra parte es la mente natural, los sentidos naturales. Pues nada, es como esa parte pero no dejas de ser tú, por supuesto, ¿no? No dejas de ser tu esencia, porque esa esencia finalmente cuando nosotros seamos llamados, pues ahí vamos a estar, ¿verdad? Entonces, pues hasta el momento eso es lo que yo he entendido de lo que hemos estudiado. No sé si Dios te ha mostrado algo diferente o qué te ha mostrado en ese asunto. Sí, exacto. Yo sé que hay ahí, siempre que nos explica nuestro padre, pues será mucho más sencillo, pero es algo que no cambia. Es decir, es verdad, el viejo hombre se quedó crucificado, ya no atendemos a los deseos de la carne, no nos incomoda, no nos... una cosa es otra de las cosas que leí por la mañana, ¿no? O sea, es genial, como dice Dios, sabiendo primero esto, que habéis muerto con Cristo y sois una nueva criatura y todo lo que sale de vosotros es nuevo. Y sí, dentro de lo que sale de nuevo, continúa siendo Juan Luis Molina, continúa siendo Sara, y esto es precioso, porque sí que coincide que cuando tú tengas tu cuerpo espiritual, cada uno vamos a ser conocidos exactamente como fuimos conocidos. Y esto es bueno, porque maravilloso, precioso. Y es precioso, o sea, nos ha dado vida, pero no nos ha quitado nada, sino que nos ha puesto algo nuevo. Y es hermoso, que sea en tu personalidad, que sea en tu carácter. Esto es algo de Dios. Él siempre nos ha dicho, ¿no?, que observemos toda su variedad en todas las cosas. No que todos somos iguales, ¿no? Como piensan, somos todos. No. Hay diversos cuerpos, como él dice, hay cuerpos celestiales, hay cuerpos espirituales. Mismo en la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor y el hermano, y es hermoso, que ciertamente también se refiere al celo que tenía Israel, no queriendo admitir a los que se habían alejado de las naciones, ¿no? O sea, y sin embargo, en la parábola le llama al hermano del hijo pródigo. Pero son cosas preciosamente distintas y que es hermoso ver que hay esos cuerpos celestiales, estos cuerpos terrenales y cómo esto va a combinar junto, cómo va a vivir cuando se cumpla el propósito de Dios. Va a ser maravilloso. Además, sí, y es una pequeña degustación, esta comunión tan hermosa que está habiendo entre nosotros, sin necesidad de vernos, por tanto, ¿cómo será en el cuerpo todo completo, ¿no? O sea, increíble. Sí, además que esa parte es muy importante que el Padre nos recuerde que tenemos esa naturaleza caída, más baja, pero que la tenemos, porque como siempre hemos dicho, eso también nos ayuda a nosotros no jactarnos de lo que tenemos, ¿no? Como muchas veces ha ocurrido, como ocurre o como nos podría ocurrir. Esa parte que habla Sara está también muy bien explicada en el libro de Walshman del hombre espiritual, que de hecho encontré en YouTube. Pues está en audio, pero pues está el video. Yo como los escucho cuando voy caminando, entonces ahí también está muy bien explicada esa parte muy, muy meticulosamente y verdaderamente a la luz de la palabra. Pues sí, obviamente con todas las cosas más profundas, pero cuando nosotros sencillamente lo vemos, sabemos muy bien, por ejemplo, cuando a mí me llegan estos pensamientos, yo a veces digo, ay Padre, qué jartera estos pensamientos horribles, quítamelos de ahí de una vez que no los quiero tener. O sea, como eso. Antes no, porque antes nosotros lo que hacíamos era alimentarlos y alimentarlos, fueran de una cosa u otra, entonces empezar uno a alimentar eso y a cavilar. Ahorita ya eso hasta eso mismo, pero sabemos que tenemos esa naturaleza ahí. Y de alguna manera yo le doy gracias a Dios por eso, porque eso a mí también me ha ayudado mucho.
porque es que es así, es así. Yo estoy en esta parte espiritual que me siento verdaderamente encantada, maravillada, y también esta otra parte que es que siempre, porque es que eso es casi que todos los días llega, pero entonces ahí mismo está la otra parte, porque eso depende de cada uno de nosotros, como decimos, cada uno de nosotros es para Dios un hijo único y cada uno de nosotros tiene esa relación también con el Padre. Pero entonces es ahí donde nosotros vemos que las cosas del Padre son muy sencillas, son muy sencillas. Y cuando Juan decía la parte, porque yo eso siempre lo había escuchado desde hacía mucho tiempo, de que estaban todas estas promesas espirituales, todas estas promesas, pero que yo al inicio las veía muy lejanas. O sea, yo decía, bueno, allá están, pero pues tenemos, o sea, debemos esperar hasta que nos llegue el llamamiento para poder tener tanto bueno, pero realmente prácticamente desde que fue el COVID, que yo empecé como esa relación con el Padre más estrecha y a revestirme de ese Cristo, yo he visto la grandeza del Padre rica en tantas cosas que yo ni siquiera pensaba, porque es que Él a mí me ha dado, o sea, yo me he entregado a Él totalmente y Él a mí me ha dado la parte, porque es que a la gente lo que le cuesta es desprenderse de lo material porque dicen, bueno, y ese Dios, o sea, si ni siquiera lo vemos, ¿cómo nos va a dar una silla o cómo nos va a poder afirmar o dar lo que necesitamos en este mundo? Pero no es así, o sea, el Padre, sin ni siquiera nosotros abrir la boca, cuando nosotros estamos y le dejamos todas las cosas a Él nos da de una manera que uno dice, wow, o sea, el Padre realmente me está respaldando, porque es eso. Y como yo siempre les he comentado, yo siempre le había dicho, bueno, Padre, yo quisiera conocer a Juan y Charo, quiero viajar a Colombia a ver a mi familia, pero yo necesito un trabajo, Padre, porque para eso se necesita plata. Y pues robar no puedo, ni eso. Entonces, Padre, lo dejo en tus manos. Y así era una oración que le había hecho. Y porque es que hasta eso, porque ya cuando el Padre verdaderamente me preparó para muchas de las cosas de él, entonces yo empecé a recibir otras cosas que yo decía, wow, o sea, me salió el trabajo, o sea, la casa en Sicilia, las cosas que tenía allí, sin ni siquiera yo añorarlas de que yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero plata, nada, o sea, llegué a un momento en que yo dije, no quiero nada, quiero absolutamente nada, yo lo único que quiero es esto, o sea, ni siquiera le dije lo único que quiero, sino que como que automáticamente me iba acercando más, me iba acercando más, me iba acercando más, y el Padre me ha respondido y me ha dado tantas cosas que ahí es donde está la riqueza del Padre. Ese Cristo que tenemos dentro de nosotros sin ni siquiera buscarlo, porque es que ese es el problema o las cosas que suceden normalmente en el mundo, es dejarle todas las cosas a Dios, darle allá, hasta lo más pequeño, como decía Sara en la última reunión, porque eso más pequeñito es lo que siempre cabila y hasta lo más simple, dejárselo al Padre, porque Él siempre nos va a responder de una manera espectacularmente amorosa. Sí, hay una cosa. No, Sara. Sí. Yo entiendo mucho a mi hermana de lo que está hablando, pero hay una cosa que también he considerado en estos tiempos, en estos últimos meses, en este tiempo, y es que el secreto realmente para poder llegar al punto de desvestirse o de entregarnos o de soltar hasta lo más mínimo es sencillamente ir a la escritura.
Ir a la escritura. Todo, o sea, es ella la que comienza a ser en ti, la que comienza a quitar todo de ti. O sea, es obviamente Cristo es la palabra viva, pero hay un acto de ir a la escritura, hay un acto de ir, de la manera en que Dios nos lo ponga. Juan con sus traducciones, Sandra con sus audios, Charo con la manera que tenga, a mí con el estudio, porque yo amo escribir, amo estudiar, amo leer, o sea, yo tengo otra manera otra forma seguramente. Y es ahí cuando yo voy a ella, que ella comienza a devolver en mí a través de Cristo. Por eso es que ha sido posible. ¿Por qué? Porque por muchos años, por mucho tiempo, fui oír, o hablo de mí, oidora. No, ni siquiera. Sencillamente la palabra del sembrador, como la dice, ¿no? Como que escuchaba, pero no iba a ella. O sea, como que voy a escuchar lo que dicen otros, pero no voy a ella. Y ahí las cosas no son no puedes ver ahí tú ves por nublado. ¿Me hago entender? O sea, por eso dando vueltas en el desierto. O de no entender. Y yo le decía, Dios mío, esto lo hubiera podido entender mucho antes. Pero solo fue hasta ahora. Pero también veo que si yo voy a ella más tiempo, si yo estoy más tiempo ahí meditando la escritura, más tiempo de mis 24 horas del día, pues más se va a abrir, más vamos a conocer la profundidad de las riquezas de Cristo. No las conocemos, obviamente, todas, pero más, va a ser más, y más va a ser el despojarse, que lo hace él mismo. Entonces, todo esto se comienza... Pero, yo pienso, sin embargo, que todo tiene su tiempo bajo el sol, ¿no? Como dice Eclesiastés. Y entonces hay muchas veces que tú has leído un versículo y en su momento te ha llegado una parte. Y sin embargo, por lo que sea, un año más tarde, 5 meses más tarde, 2 días más tarde, te ha llegado otra parte de ese versículo. Y finalmente, otro día más tarde, te llega el contexto completo de ese versículo que dices, Dios mío, pero si es que había cogido la 10ª parte de ello. Entonces, esto forma parte del caminar y esto yo creo que son los secretos del Padre. Es decir, Él nos conoce nuestro caminar, conoce nuestro corazón, que es lo más importante. Es decir, no siempre estás abierta el entendimiento al 100% para entender ahora mismo esto. Pero, sin embargo, en el caminar, a lo mejor, claro, sin embargo, sí estás, no lo sé, eso forma parte del caminar y para mí es algo que está en las manos del Padre y yo solo doy gracias, sinceramente, con que tenga el conocimiento que tengo de Él y que Él me vaya guiando día a día y que de alguna manera vaya entendiendo cuándo yo estoy actuando por mis 5 sentidos, ¿vale? O con mi carne. Porque ahí entra una erosión que no fluye, es tan sencillo como eso, es que no fluye, mientras que cuando uno suelta y lo deja en las manos del Padre a su tiempo o a su destiempo, cuando sea, que no es el nuestro, quiero decir que es el de Dios, todo fluye de una manera impresionante y gloriosa, ¿no? Y realmente ahí es cuando cae uno de rodillas y se da cuenta que, bueno, que es que no es mi capacidad, es que por más que quieras no es mi capacidad. Precisamente cuando yo pongo de mi parte, estoy obstaculizando, ¿no? Y referente a eso, ¿no? A la palabra, que muchas veces lo que estabas diciendo, en mi caminar me ha ocurrido eso, que no siempre he entendido un versículo con toda la intensidad y todo el contexto, ¿sabes? Que a lo mejor hoy o ayer percibí, ¿no?
Sí, estos hombres estos instrumentos de honra, todos coinciden en que nuestro Padre está en las dos cosas, está en la comunión que mantenemos con Él, por la fe vistiéndonos de Cristo. Él es el que lleva la obra, esto es lo genial, es que Él es el que nos va transformando a nosotros. El versículo que dice, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, sobre todo la traducción portuguesa, que yo no la utilizo mucho, pero fui a verla y es la que está casi como dicen estos hombres de Dios. Y las versiones inglesas dicen, sed transformaos. Por medio del serlo, o sea, dejar. Esto coincide con lo que él dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del fin. Por tanto, nosotros, como los niños, no hacemos esfuerzo para tener 18 años, sino que vamos dejando crecer la obra y somos inconscientes de eso, no tenemos conciencia como los niños, pero sí que vamos viendo ese Cristo formándose en nosotros. De manera que las dos cosas, lo que tú dices, Charo, es fabuloso, porque nuestro Padre es cierto que nos va diciendo las cosas y se van haciendo más claras hasta que se hace la tal sunesis, aquella en que dices, madre, qué cosa más hermosa, qué precioso. De manera que nuestro Dios es así que nos va enseñando. Y la palabra es una palabra viva. Es por eso cada vez que leemos no acabamos nunca de tirarle toda su riqueza, sino que nos va dando cada vez más, como ha sido esto de la parábola del hijo pródigo, que hemos estado sacando cantidad de cosas que, por mucho que las leyésemos, cada vez sacamos más de la riqueza. Para poneros un ejemplo, qué cosa más bonita, porque en este último artículo de enteramente preparados, que es enteramente equipados, pues habla exactamente de el templo de Salomón, que era de una gloria impresionante, y cómo Israel, alejándose de nuestro Dios, cae en la deportación a Babilonia. Y solo después con Nehemías, volviendo al territorio, es que tiene aquella reconstrucción penosa del muro y hace un templo también, pero los que conocían el templo de la gloria de Salomón lloraban. Y esto es genial porque me mostró nuestro Dios con estos instrumentos que es exactamente igual lo que ocurre con las personas que piensan, ¿no? Mucho mejor las manifestaciones del espíritu sobrenaturales y estos han desaparecido, esos dones, y se pierden lo mejor, porque aquí lo que hay es la misericordia y el amor de nuestro Dios. Y entonces estos hombres en este artículo decían, Charles Wells, que es el que lo escribe, o Stuart Allen, no lo sé, todavía no lo tengo claro porque he ido a ver para poner quién, pero me da igual. Hablan de eso mismo, ¿no? De que hasta segunda de Timoteo, que es la última, y esto es poco tiempo antes, no se piensan que pueda haber más que de 2 a lo máximo 5 años, que escribió Timoteo, Tito, Filipenses, Efesios, Colosenses. La palabra espíritu casi no aparece en segunda de Timoteo. Es decir, en todas las epístolas anteriores, que son todas, porque segunda de Timoteo es la última de Pablo, está siempre el espíritu. Y sin embargo, segunda de Timoteo es tremendamente personal. La palabra espíritu aparece 35 veces en Romano, aparece 13 veces en Filipenses, y aquí solo 3 veces. Y además de una forma muy personal. Y la palabra clave, una de las palabras claves es tú mismo. A ti. Okay. Tú. No te.
avergüences. Y en la anterior, sin embargo, que es Tito, pues todavía había obispos, diáconos, todavía se dice cómo se tienen que comportar en la iglesia, todos ellos. Y la última no, la última es muy personal, lo cual es genial, como Dios hace las cosas, porque es ciertamente esto que está hoy. Solo hay la persona individual, o sea, somos un remanente a sí mismo. Y todo, pero con ese gran beneficio de que el Espíritu va a estar siempre contigo, de manera que no tienes nada menos que lo que tenían la iglesia con obispos y diáconos, sino que es este Dios personal contigo, ciertamente. Y entonces, para verificar eso, ahora cuando me fui a dormir, fui a abrir 2 de Timoteo. Leerlo, vais a ver cantidad de cosas que están escritos, pero tú, a ti, en ti, tu abuela, tú, y nada habla de denominaciones, nada habla de obispos, diáconos, porque ya se había ido todo al garito. Había unos cuantos que estaban, como aquel que lo fue a buscar a la cárcel y lo encontró y le consoló, y había otro por allí, pero según de Timoteo es todo, tú no te avergüences. Te da igual, porque Él es poderoso para guardar tu depósito para aquel día. Y nuestro Dios nunca se ocupó con masas. Todo esto es lo que ahora siempre van apareciendo en las escrituras, testimonios de cómo Dios nos ama personalmente y cómo ama a todos. Pero como hemos visto en el Hijo Pródigo, cuando Él hizo al hombre, le dio toda la libertad para irse, alejarse. Y esto es lo que hace el 99% de la gente. Por eso y de pedir lo que le correspondía, que fue algo fabuloso, porque Dios se lo dio. O sea, el Padre se lo dio sin preguntar nada, se lo dio. Que Él lo gastara o no lo gastara, se lo dio. Se lo dio y se los ha dado a todo el mundo. Por tanto, y nosotros, el mundo se aleja de Dios. No, Él no recrimina a nadie. Pero no se mantiene en su sitio, porque este es el gran amor de Dios, que si alguno se vuelve, si alguno se levanta, que es aquella frase, si alguno se levanta, él se le echa al cuello. Y esa es la gran libertad y la gran gracia que nos ha dado a todos. Y es cierto, y entonces decimos, hazme tú. Hazme tú, sí. Y ese hazme es el que está haciendo, lo que tú siempre, Sandra, dices, ese moldar, ese prepararnos a su propósito, de manera que más descansados nos quedamos. Fíjate, más. Juan, yo creo que, mira, yo te lo aseguro que yo en toda la vida que llevo, imagínate, desde los 15 años que llevamos conociendo la escritura, pasando por tantas cosas, por el camino, por 1000 cosas. Pero miren, hasta hace un mes y menos de un mes, entendí al 100% lo que era entregarlo todo. O sea, imagínate eso. O sea, y me devuelvo atrás a pensar y a decir cómo lo hacía antes. Antes Dios tuvo mucha misericordia, porque era como que tú ibas al Padre, le orabas, le decías, te dejo todo, pero tú no sabías cómo era esa conexión de dejarlo todo sin que tú hicieras. Me hago entender. Entonces, ay, sí, te lo dejo todo, pero y bueno, ¿y cómo soluciono esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? Sí ves que no había una conexión. Hasta ahora lo entendí. Y hasta que definitivamente no mueves un berraco dedo, nada de ti, es cuando Él hace. Pero es que tiene que ser cero de ti. Y es cuando tú ves y cuando Él hace. Eso es una cosa para mí magna, grande, impresionante, que lo estoy probando en mi vida de una manera inmediata. Y me tiene así, wow. Estábamos Pero es que es hablando de hasta eso. ahora. ¿Ah? Estábamos hablando de eso mismo, Sandra y yo, cuando entraste, y referente a su hijo, ¿no? Una madre siempre tiende a proteger, siempre, a proteger, a allanar, a lo que quieras. Y sin embargo, ¿cómo ha ocurrido con su hijo? Ha sido su hijo el que le ha ido a pedir a su padre, ayúdame,
Y el padre ahí mismo le ha dicho, pues, me imagino yo, que le ha hecho entender, vende la raíz, quítate, deshazte de la raíz, ya ha vendido el ordenador. O sea, si se lo llega a decir su madre, si se lo llega a decir su novia, su hermana, ya no lo hubiera hecho. Ha sido como el hijo pródigo. Cuando él volvió, el padre le hace fiesta, ¿no? Él le ve de lejos venir. Tremendo, tremendo. Ese es nuestro Dios. Así funciona. Y ahí mismo le hace fiesta. Cosa que el hijo mayor no entiende, claro, es lógico. Pero sí, porque precisamente eso es lo que siempre decíamos, que porque cuesta, o sea, cuesta como persona natural no hacerlo, porque nosotros con Sarita pues tenemos esa relación y me decía Sarita, no, es que no, yo eso, ay no, eso no, yo Sarita, todo, no, pero es que, y yo le decía a Sarita, hágalo y no, pero es que la situación, ¿cuál era? El punto de quiebre, o sea, el que no es, uno, mire, durante toda la vida uno ora a Dios y le pide y no sé qué, pero hay una cosa y es quedarse quieto, eso no lo entendía. O sea, no haga nada y no hacer nada es no gestione, no piense cómo hacerlo, no haga, deje que se haga. Y eso llevarlo acá no entendía, o sea, no entendía. Y creo que es lo que el principio, por eso Dios hizo todo esto. De verdad que yo he estado considerando eso, de voltear todo. Veníamos con Charles Welch y volteó todo, porque hasta que no entendamos, hasta que no hagamos eso, no vamos a poder, no vamos a dejar que la palabra caiga sola. Ese es el punto. Seguimos siendo religiosos si no dejamos hacer eso. Entonces, tal vez para unos sea un tiempo, para otros en otro tiempo, porque claro, lo sabemos que no todos es al tiempo, pero para mí está siendo así en este momento. Y o sea, eso me ha pasado de todo. Y se me ha removido una cantidad de cosas, inclusive físicas, o sea, una cosa así como de llorar mucho, de pasar cosas, no sé, es una cosa, costriñar, decía Juan, me explicaba, costreñir, algo así, creo que me puso en un audio. Costriña. Pero eso hasta ahora me está pasando, o sea, yo decía, Dios mío, o sea, y lo que dice Charo es verdad, es en el tiempo que tiene que ser. Tal vez uno, la mente natural, va y le dice, ay, no, es que usted debió haber aprendido esto antes, pero es que no está en mi poder, o sea, es Dios quien lo hace en el tiempo que él cree que es. Sí, yo lo entendí una vez que Juan me dijo exactamente las mismas palabras, me dijo, tranquila, que Dios ahí está esperando a esa persona y llegará el momento. Y yo sinceramente sentí tranquilidad en ese momento porque es Dios el único que sabe. Y si su merced pasó por eso es porque Dios así lo tenía escrito, estipulado o lo que sea. Entonces... Sí, pero es que hay que entender el hacer de él. Uf, es que es demasiado. Porque el hacer es definitivamente es quedarse sin pensamiento de poder en la mente. Porque lo que hace que uno actúe es primeramente la mente, el pensamiento natural. Y ese por eso tiene que quedar deshabilitado. Y es ahí donde es complejo porque no lo entendía. Claro, yo iba y oraba a Dios, me entregaba todo. Precisamos el espíritu de sabiduría y de revelación porque todo es natural en él. Como que hay, ni tan siquiera nos proponemos quedarnos en silencio o vacíos. Lo que ocurre es que esta nueva creación muchas veces está en silencio, en la presencia del Padre, y Él está, Él no se ve completo con algo, sino que está siempre siendo completado por las cosas que le va dando el Padre. Y en nuestro caso, pues muchas veces al ya no tener confianza en la carne ni en nosotros mismos, y eso es sabio, eso también nos lo ha enseñado Él, pues aparece esa quietud y esa hermosura y esa paz que sobrepasa el entendimiento y que esa es la que nos corrige.
cada vez que perdemos esa paz es ciertamente porque, en fin, están... Y lo notamos rápidamente. De ahí que no queremos hacer nada y no haciendo nada muchas veces lo que sale de nosotros es toda la porquería que tenemos. Tum, 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 tum. Y nuestro Dios no se avergüenza. Tú lo que estás es echando fuera y Él limpiando, que esto es algo muy bueno. Muy bueno no, es lo único que nos queda. Pum, 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 Exacto. pum, pum. Y ahí lo que no se pierde es esa presencia suya. Y esto me recuerda en Eclesiastés, cuando dice sean pocas tus palabras delante de Dios, porque Dios está allí arriba y tú estás aquí abajo. En comparación con lo que Él es demasiado sublime. O sea, que sean... Y esto es lo que trae tu Cristo, un respeto con amor muy grande. Se pone en las Escrituras como el temor de Dios. Que no es temor de miedo, no puede ser, es imposible, pero es una conciencia de que Él es demasiado sublime como para que yo tenga que multiplicar las palabras en su presencia. Y en Eclesiastés dice que así es nuestro Cristo, tiene mucho cuidadito con su Padre, o sea, que no se acerca de cualquier manera. Y no, estás en su presencia y ese Cristo ciertamente tiene un silencio maravilloso, tiene un vacío total porque está siempre siendo lleno por su presencia y es precioso. De ahí el descanso que tenemos. Y hay otra cosa que entendí, Juan, increíble, y es que resulta que acabas de decir algo maravilloso. Y es que no es que, o sea, es como el agua que se mueve. Es decir, no es que tú estés lleno y ya, no. Por eso es un día a la vez. Es un día, es un diario que te va dando lo que tú vas necesitando de lo que vas necesitando de la escritura, de lo que vas necesitando de lo que sea. Es un diario es movimiento, no es una cosa que se quede estática y eso es una cosa maravillosa, porque hasta eso te quita Él, o sea, en un día Él te dará la palabra que necesites para ese momento, en ese día. Lo que tengas que hacer, Él te lo va dando, porque entonces Él ahí cuando produce el hacer, el querer como el hacer, en todo, en tus quehaceres, pero también en su meditación de la escritura. Te va a dar lo que tú necesites en ese día. Y esa es una de las partes que Dios me dé la luz para poderlo dar a entender, a explicar, porque esa es una parte del hacer realmente. Porque cuando te sientas, Él produce en ti el hacer como el querer, Él lo hace y comienza a ver algo, es avivar el don que hay en nosotros, es el avivar los sentidos, la percepción. Entonces comienzas a escuchar aún más cerca de ti la voz de Dios. O sea, es una cosa muy loca. Es que, como su merced lo dijo en la oración de la última reunión, que es como el maná, y como una vez lo había explicado también Amparito, y que lo habíamos retomado también en una reunión, que el maná el Padre lo daba cada día, y que era un alimento delicioso, porque ahí más o menos explica que era como una olea con arequipe, así que es deliciosa, pero solo era para un día. Y así está haciendo el Padre con nosotros, porque no nos llena para reventar, nos llena para alimentarnos. Y cuando nos alimentamos, hay días de días, porque hay un alimento que es tan rico que nos exalta, como cuando Juan dice, no, este estudio, esta palabra, este versículo, nos exaltamos, nos maravillamos. Y hay días normales en que el Padre nos da la luz, pero es normal. Es normal para nuestro provecho, pero es normal. Entonces, así es como yo lo he visto desde hace un tiempo atrás, que gracias a Dios que verdaderamente ahora, como siempre lo digo, me siento feliz a pesar de estar caminando por este valle de lágrimas, que igual ya no me interesa, porque sé que estoy caminando por acá, que como dice la misma enseñanza, es una sola vida, porque en el momento que
llegue el llamamiento, allí estaré feliz, pues disfrutando de todo plenamente y ya, pero es eso que me da el Padre día a día, o con la enseñanza que me envía Juan, es que o ahí con el se audio que me cumple. envía Charo, o con la palabra escrita que leo, o sea, Dios tiene todo este panorama para nosotros, o Charwells, o Steve Araren, o Bullinger, o sea, es todo eso, Mira, pero nos da esa parte y lo mejor es que es personal, es personal. Entonces yo tengo esa relación personal y ya la conozco y es como yo voy a él. Yo le decía a Sara o a Juan o a mi familia, digo, yo voy a mi morada porque así es mi relación en este momento, yo tengo mi morada, me desnudo, no sé qué, así lo tengo. Sara puede tener la suya, pero entonces eso es delicioso porque es cada uno. Y entonces uno dice, ay, wow, es chévere, así como nos va a conocer a cada uno, así, o sea, todo eso es día a día, es un día a la vez, como su merced lo decía muy bien también en la oración. Sí, esto es genial porque tiene mucho que ver también el haber sido predestinados antes de la fundación del mundo, la elección. No es porque no la tuviesen todos, pero él sabía quién se iba a volver a ese punto. De vaciarle todo y decir, Padre, hazme. Pero si nos damos cuenta en nuestra vida que hemos comido muchas algarrobas o ni tan siquiera algarrobas, nadie nos daba. Piedras. Qué bien está eso de las algarrobas, me encanta porque fíjate, el tío se lo manda a los cerdos, ¿no? Que él le diera de comer a los cerdos. Y esta es la verdad, esto es lo que hemos hecho, darle de comer a los cerdos. Entretenerlos o no sé qué, hasta que hemos dicho, aquí ni las algarrobas me como. Como se lo comen ellos, me voy a volver al Padre, que allí algo tiene que haber, y volvemos avergonzados y él no nos echa nada en cara, pero él sí que nos ha conocido, como veía en ese artículo, que Pablo, todo su curso de vida, desde su nacimiento, Dios ha estado siempre con él, aunque era un perseguidor de la iglesia en absolutamente todo. Correcto. Por nosotros igual. Lo que estás diciendo, sí, así y lo que es cierto es que algunas veces es verdad que Dios nos sanaba de alguna manera, nos quitaba ya todo el peso y en vez de quedarnos en ese vacío sentaditos, decía, uy, algo habré hecho yo aquí de bueno, que ahora me va a seguir bendiciendo, y redoblaba, repetía la palabra, y aquello todo desaparecía, como si quisieses agarrar el agua con las manos. Y fíjate qué hermoso es, porque él avisa a Israel de que no guardasen el maná, porque se podría. Y es verdad, los de Israel, tiraban todo. ¡Fua! Y dice Edía, las tiendas. Edía la tienda de mal olor. Y qué curioso, porque después llegaba al sexto día y tenían que coger una porción dupla, lo cual nos habla de en resurrección. Tendremos la porción dupla en que desaparece este viejo hombre y ¡fua! Todo es el cuerpo celestial. Esto es precioso. Ahora ya no guardamos, no, o sea, no, por mucho que aprendamos, por mucho que, no lo guardes, es decir, esto... Nada, es que no hay que guardar, es que es maravilloso, Juan, porque no es nada, o sea, nada guardas, nada, es cíclico, o sea, es de cada día un día, y es genial, porque eso también te descarga, nos descarga también completamente. Es la diferencia entre una cisterna rota que no retiene el agua, la carne, y una fuente de agua viva que sale de tu interior. Y esta es la que Dios te ha puesto, por tanto, agradecido, y este es el banquete, y este es el buey gordo que lo estamos comiendo, claro, digiriendo todos los días. Y aún así hay una cosa divina también, que es lo que dice Liliana, y yo sé que todos lo vimos, y es cómo nos abunda en todo. O sea, nos abunda a nuestra
nuestra, a cómo, ay, no, a cómo no es, a nuestra, a cada uno como cada uno necesita. No sé si me haga entender. Sí. Y cabe, entiende uno ya más cosas, por ejemplo, que estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Se entiende lo del trigo y la cizaña. Crecemos juntos, pero no somos de acá. Entonces, fíjate que cabe todo, cómo hace en medio de todo esto, en medio en donde andamos, o del Valle de Lágrimas, como lo llames. Y bueno, ahorita cambiando un poco del tema, ¿no? De viendo lo de cómo se están madurando los tiempos, cómo se están dando los tiempos. Ayer me pasó algo muy particular con mi hija, con Ana, y es que yo de alguna manera pues tengo una relación súper unida con ella, pero resulta que estaba escuchando una música, no mentiras, no estaba escuchando la música, estaba haciendo una muñeca, una chica anime en plastilina para otra niña. Y me puse yo a revisar, a mirar, a revisar qué era eso que estaba haciendo. Me puse a investigar en internet y resulta que es pura inteligencia artificial, de música en inteligencia artificial, y decía como es una forma en que llegan a las personas esta música para hacer una cuestión ahí espiritual. Bueno, es que el grupo se llama como Capep Demon, y yo, Demon, espérate, reviso bien. Y fue muy bonito. Yo, ¿cómo le explico a mi hija, cómo Dios me muestra, ¿no? ¿Cómo le explico yo a mi hija y le digo, mi amor, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo lo ves tú? Me dijo, mamá, yo sé que es esto es esto, y me lo explica de una manera, wow. Yo le dije, bueno, mi vida, me encanta que lo hayas discernido y que hayas visto que esto no te edifica, que esto no te bendice. Y fíjense ustedes cómo está siendo el avance de la inteligencia artificial. Es una cosa loca, re loca, más allá de lo que nosotros entendemos. Y eso es lo que yo siento, que es lo que va a ser, que ya estamos muy cerca de ese final, y que va a ser a través de eso, en esa conexión virtual en que está todo el mundo, y va a ser cada vez más en que va a ser que todos tienen que estar como en el sello, no sé, es una cosa que he estado meditando por estos días, quería compartírselo en este tipo de reuniones, porque veo cada vez más cerca, o sea, como pasos agigantados de todo esto que se está dando, porque la gente se está creyendo, la gente normal, o sea, la gente se cree esto, o sea, la gente no distingue, no hay distinción entre lo virtual y lo humano. Entonces, es una cosa que para allá va, y pues ustedes saben que todo esto es energía y los espíritus son energía, y ahí va a haber una cosa que yo no quisiera ni estar viva en ese tiempo. Entonces, nada, simplemente yo percibo esas cosas. Es que no es. No, que no por eso, pero es que los tiempos van muy rápido. Pero me encantó la actitud de Ana, y yo le doy gracias a Dios porque Ana ella escucha la enseñanza, ella se hace la dormida, pero ella escucha la enseñanza, la clase los martes, y pues yo estudio con ella, bueno, como que Dios también le muestra, y eso me encanta, porque también es el cuidado que Dios tiene de los hijos, y de soltar y dejártelos a él. Es verdad en que todo esto. Pero recuerdo ese artículo que fue hermosísimo. Creo que fue Charo que se lo envió a Sandra, acerca de que nada pasa que Dios no lo tenga en sus manos. Total. Lo que él dice es ciertamente estar atentos a las señales de los tiempos. Y hoy en día, pues no nos cuesta ningún trabajo saber que viene una imagen que va a ser necesario adorar y que habla por sí misma.
y que el que no la adore está sentenciado. O sea que todo esto lo vemos acercarse a pasos agigantados. Además, otra señal de los tiempos es que ya nadie sufre la sana doctrina a sí mismo. No, estas cosas muy bien y tal, pero no, o sea, llegaría un día en que no soportarían la sana doctrina. Es otra señal de los tiempos. Yo sí tengo la esperanza muy viva y también la veo aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero nada sucede sin que él no tenga ese control. De manera Así es maravilloso eso. O sea, al es que es contrario, eso, saber que así es, pero y es todo. también muy descansados, no queriendo avivar a nadie en la espiritualidad. Sí, Total, así es. Avivar, no. El entendimiento, eso es para lo más fácil, para nuestro Dios, y Él no se mueve y le da libertad a todo el mundo. Así que solo cuando uno quiera volverse y acabó. Nos pone un deseo enorme, qué lástima lo que se pierden. Eso sí, mismo con nuestros seres queridos, yo digo, madre mía, pero Dios se encarga de ellos, Dios se ocupa de ellos, aunque estén en la situación en que estén, y es verdad, y eso nos lo muestra, como no tenemos ni tan siquiera que preocuparnos, porque hasta el último cabello nuestro está contado por Él. ¿Qué significa esto? Que las cosas que son importantes para ti, que son tus entes queridos, maravilloso podérselo entregar en sus manos, como todo lo que ocurre, es precioso, y que Él es santo, justo y bueno, y tiene mucho más poder. Tenemos que ensancharlo, es decir, en todo. Pero sí, Es maravilloso. la venda, como decimos últimamente, esa está, cada vez lo veo más, ¿no? ¿Cómo es posible que Sí. vean? No, y me encanta lo que estás diciendo, que Dios lo sostiene, lo sabe todo y no mueve nada. Así es. Eso lo vi alguna, no se me olvida que está escrito en el libro de Job, el escrito por Bullinger, que él habla de eso, de lo que avanza el adversario en lo que sea, tecnología, lo que haga, Dios lo toma para su beneficio. Es decir, en cada tiempo, fíjense, nosotros estamos pudiéndonos conectar por internet y tenemos una reunión virtual. Estamos en el año 2025. Pues las maneras en el año antes de Cristo o después de Cristo o en los comienzos de Cristo, pues eran diferentes los modos. Pero Dios usa todos estos modos para asimismo tomarlos a su favor. Y eso es lo bonito, porque ese también es el crecer de la cizaña con el trigo, ¿era, Juan? El O sea, es trigo lo y la mismo, cizaña. es que se teje al tiempo, pero sabemos que no somos de acá, entonces, pero Dios nos muestra muchas cosas, y eso me encanta, eso es una cosa descansada, porque ya está uno descansado. ¿Sí, Charo? Y esto de que la palabra de Dios no vuelve nunca a él vacía, porque de alguna manera en el caminar, como decíamos antes, Sandra, hemos dicho en su momento cuando Dios nos abrió la boca, X, Y, Z. Sin duda con nuestros hijos han estado escuchando, hemos dicho, hemos hablado, y esa semillita está ahí. Y cuando florece son las cosas del Padre, son los asuntos de Dios, no son nuestros asuntos. Es que tú ya has dado, tú ya has hecho cuando Dios te lo ha permitido, porque es importante que así sea, y de alguna manera el resto es del Padre. Y es que ayer, por ejemplo, estábamos en una conversación, había una chica que sí que creía de otra manera, de otro modo, pero bueno, pues Dios sabe su corazón y a mí me encanta que podamos hablar de algo en común como es Dios, ¿no? El creador del cielo y de la tierra. Pero llega un momento en que la mente de los 5 sentidos, la mente carnal, piensa, jolín, porque tiene, por ejemplo, me contaba ella que tiene una pareja que está altamente deprimido, muy deprimido desde hace muchos años y es altamente religioso. Entonces, y que no sale, y que no sale, y que no sale. Entonces yo pensaba, jo, qué tristeza esto, ¿no? Y cómo, pero mira que no, es que no me corresponde, que son asuntos del Padre. De alguna manera, este señor que es religioso, altamente religioso, Dios conoce su corazón. Si en algún punto él ha creído en Dios, eso es lo que cuenta para Dios. Y en el momento que sea su momento, Su momento. Eso es tan importante. Uf.
Dios lo pondrá donde... Sí. Es que Dios se encarga, es que esto es lo liviano. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que caminas, no con la palabra de Dios a cuestas, no. Vuelas con la palabra de Dios. Estás libre, despojado, despejado, yo qué sé, estás libre. Tú en el momento vas sembrando conforme Dios te da a entender y el resto es del Padre. Así es, Y maravilloso. Eso es grandioso. Está escrito que Dios abomina que lo pongamos a las cuestas, abomina eso, y es la tendencia de muchas veces que hemos tenido y la tendencia religiosa de que hay que cargar, hay que soportar. Y no, lo que es hermoso, fíjate, hoy estaba pensando en esto de si soportamos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. La verdad es que no nos dice ese versículo que hay que soportar. No, si soportamos juntamente con Él. Y pensando, muchas veces el soportar significa efectivamente en esa presencia continua, como Él nos va, cuando perdemos esa paz, corrigiéndonos, ahí hay realmente un soportar en ser guiados por su espíritu, por aquí, por aquí, por aquí, y nos va llevando al sitio, como él dice, ¿qué padre terrenal no disciplina a sus hijos? Y eso conforme ellos veían de lo mejor que podían. Nuestro Dios es santo, justo y bueno, tiene un propósito y ciertamente para que no nos volvamos atrás siendo religiosos o intentar cargándolo, intentar ir a comer algarrobas y que nunca nos dan. Entonces sí que hay ese soportar ciertamente la disciplina de Dios, que en hebreo se llama el castigo. Juan, es que pensándolo bien de lo que tú estás hablando, wow, creo que la carga más sutil es esa, la del hombre querer enseñarle al otro interrumpiendo su camino. Es la más sutil, la que hacen casi todas las iglesias. La más sutil, creyendo que tú lo puedes hacer, que sí son las palabras de Dios, pero creyendo que tú lo puedes hacer, Dios mío, o sea, eso viéndolo ahorita, Dios mío, o sea, es una cosa igual de inmunda como cualquier otra. Sí, exacto. Entonces, es ver esa sutileza, ¿no? Esa parte delgadita, ese hilo, como decía Charo, delgadito, en que ya tenemos que estar más, el espíritu nos va mostrando y tú vas dejando. Sí, y además que capas y capas y capas, son cositas y cositas y cositas. Wow. Pero en ese estudio, bueno, yo verdaderamente desde varias enseñanzas que me iba a enviar, que nos enviaba Juan, el Padre me mostró que, y después del estudio que volvimos a retomar de Charo, de Dios tiene control de todas las cosas, es hasta eso. O sea, nosotros, en este momento, por ejemplo, para mí, yo sé que existe la inteligencia artificial y que pues tenemos que estar atentos a los tiempos, pero a mí en este momento no me interesa ni saber del tema ni nada. O sea, en el sentido de que eso hasta esas cosas el Padre nos da un reposo, un descanso. Siempre nos lo da. Y nosotros, ¿por qué? Pienso yo personalmente, ¿por qué? Porque Él quiere que nosotros estemos concentrados en sus asuntos, en sus cosas, en sus palabras, teniendo la vista allá. Y eso es lo que realmente nos trae a nosotros el reposo y la paz. Y la misma cosa, por ejemplo, para las reuniones, o sea, cuando su merced comparten la reunión, es el espíritu el que va a estar ahí, es el espíritu el que va a dar el querer, el abrir la boca para edificar a ese cuerpo que está ahí en ese momento, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo amo del Padre, porque es que Él siempre tiene ahí todo totalmente
bajo control. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos que yo siempre quedo sorprendida, porque, por ejemplo, después de lo que pasó con mi hijo, que también otra de las cosas que uno dice, me sorprendo, pero pues así son las cosas con el padre, es que, mami, entonces, ¿cuándo nos reunimos? Y yo, sí, claro, mi amor, sí, el día, la hora. Y después, ¿cuándo nos reunimos? Y yo, ay, sí. Bueno, finalmente nos vamos a reunir, pero yo le decía, bueno, padre, dame tú, ¿qué es lo que yo debo decirle a mis hijos? Porque en la reunión, porque ellos quieren conocer, bueno, y ustedes no saben hoy el Padre a través de ese espíritu, cómo me viene dando, y yo decía, ay Dios mío, gracias, porque me lo ha mostrado de una forma como tan organizada, porque yo decía, pues sí, normal, ¿no? Yo decía, ¿será que empiezo por acá o será ahí? No, padre, dime, por favor, ¿por dónde empiezo? ¿Sí? ¿Cómo quieres tú que yo pueda darles a ellos esa palabra que les edifique? Y Dios es así. Y el Padre a través del Espíritu, con ese Cristo maravilloso, lo está poniendo ahí, porque es el momento que Él decidió. Y entonces ahí uno ve el amor y nada, yo siempre le doy gracias a Dios por haber pensado en mí desde antes. Y por Me encanta el título de su merced. Es muy bonito, es súper respetuoso. Nosotros en Colombia utilizamos mucho el su merced, el señora, el por favor. Encanta. Y nuestros hijos con nosotros. A veces como, ¿verdad? Que saludando así, como tocando, no sé, muy bonito. Y nuestros hijos con nosotros, porque es con todos, cuando nosotros llamamos, por ejemplo, si Sara llama a Ana Sofía, señora, o sea, así. Y nuestros hijos, o sea, pero por ejemplo, es una costumbre que acá en Italia no se ve. Cuando yo hablo con alguien acá y me dice algo, yo, señor, ay, no, yo no soy señor, no, eso es una palabra de respeto, porque aquí lo toman como que cuando uno dice señor, ¿qué quiere decir? Que ya es un viejo, y yo, ay, no. Fíjate cómo se tergiversan las cosas, ¿eh? Sí, pero ese su merced lo utilizamos nosotros muchísimo en es Colombia. Muy bonito, es el respeto, eso no... Sí, acá se usa mucho. Sí. Se usa mucho, pero me encanta lo que está pasando, Sandra, porque es eso. Fíjense que es al revés, como decía Charo, y me encanta lo que dice Charo hoy, porque es que en cada palabra Dios a cada uno nos construye. Y lo que dice Charo, lo que decía de que fue el hijo quien fue el padre, ¿no? Pues así mismo es con todos. Si alguien viene a mí en este momento de mi vida, como lo hizo una persona, un gran amigo mío, que hablamos para una conversación diferente y después me dices que yo quiero ser instrumento de Dios y yo estoy escuchando de ti, pero si tú nunca has creído nada. Yo le dije, y me dijo, no, es que duramos como 2 horas hablando. Me dijo, yo sé que tú conoces y bueno, me encantaría conocer más. Y yo, ¿en serio? Y lo mismo, orándole a Dios, ¿qué le muestro yo a este hombre de ti? Y ya lo solté, ya le mandé algo, mandé la doble naturaleza del Hijo del Hombre de Bullinger y no he vuelto a hablar con él. Dios mirará qué hará, si me llama, si no me llama, etcétera. Pero entonces es ese venir a mí, porque nosotros tenemos a Cristo en nosotros, ¿no? Es quien Dios te trae a ti. No ir yo no sé. Dios lo muestra. No, es que cómo coinciden los versículos, cómo caen en su sitio. Eso me encanta, porque de una manera natural comienzan a recordar. Y nosotros, en el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y el anterior, Zacarías, él repite mucho, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Él no puede acercarse a nosotros a menos que tú y cada uno se acerque.
Y esto es lo precioso, como Él nos confirma en las Escrituras aquello que nos va inspirando por iluminación del Espíritu. De manera que las dos cosas, nuestra comunión practicando su presencia y después afirmándolo por las Escrituras, lo que es precioso. Mismo porciones que no entendemos, como esa de Hebreos, cuando él hablaba del castigo y si soportamos el castigo, soportar el castigo. Pero cuando vemos que es el castigo de Dios, tiene que ser algo maravilloso. Y es maravilloso, es precioso. Porque ciertamente nos hace que no vayamos ni para la izquierda ni para la derecha, sino derechitos a su presencia. Bueno, pueden seguir hablando, excúsame Juan, pueden seguir hablando un poquito, es que llegó Mateo, entonces tengo que abrirle, pero igual pueden seguir en la reunión. Sí, bueno, sí, eso, o sea, qué bonito, el castigo es ese mismo. No perdernos este gran banquete. O sea, hemos llegado a la conclusión de que aquí es donde ciertamente está la vida, lo que Dios llama vida, porque Dios no llama vida a lo que trajimos por Adán, ¿no? Ciertamente necesitábamos este sustituto. Y de las cosas que hay que soportar, pues yo pensaba muchas veces, no, perseguidos no estamos. Gracias a Dios vivimos en países donde no nos están persiguiendo por la fe que tengamos. De manera que, ¿qué es esto del soportar? Es verdad que vivimos aislados en el sentido de que esto no se puede discutir públicamente porque nadie tiene porque la mayor parte de todos tienen esa comezón de oír, ¿no? Y no edifica nada. El espíritu propio, cuando te da a ti ese querer, es porque hay alguien cerca de ti que está realmente necesitando una palabra. Y ahí se hace espontáneo y natural. De manera que, ¿qué es este soportar? Este soportar es que el espíritu te dice, oh, para allá no, para allá tampoco, derechito. Y él dice, haced sendas derechas. La senda derecha. Es como el metrónomo. ¿Conoces el metrónomo? El metrónomo para afinar. Y el metrónomo es un gran ejemplo en lo que tú estás diciendo, porque afina, es decir, aquí te centra, y es algo que ya nosotros tenemos oído, porque cuando vemos que nos están pasando cosas que no deberían, no sé, sufrimiento, situaciones, angustias, qué sé yo, estrés, lo que sea, te afina y te vuelve otra vez al centro. Ese es el soportar. Es como una aguja. Es eso, el soportar, es exactamente eso. Maravilloso, Juan. Maravilloso y necesario. Sí, también es el fiel de la balanza. Se llamaba el fiel de la balanza cuando está en el centro. Cuando está equilibrado, se llama el fiel. Por tanto, sí. Es cuando está en el sitio correcto. Y esto solo en Cristo. ¿Ves? Esto es lo que la gente quiere adscribirse, disciplinándose o metiéndose en un convento y así no funciona. La verdad es que es maravilloso. O sea, maravilloso y grandioso, absolutamente, cuando es el Cristo que va haciendo en ti la obra. Todo lo que sale. Y lo ligero que es, ¿no? Y lo suave y apacible que es, porque no, por más que tú intentes, todo lo que haces es eso, ¿no? El ras, mientras que así es como encaja, ¿no? Es maravilloso, es grandioso, es que ¿qué otra forma de vivir hay? Por favor. Sí, y otra cosa genial. Es como él lleva su obra, es precioso, porque en esto del soportar y cómo nos redarguye. ¿Cuál es la diferencia entre redarguir y corregir? Redarguir es que te toca en la llaga, que dice, aquí no, te toca. Y corregir es exactamente lo que tienes que hacer para otra vez estar derechito. Corregir los pasos, ¿no? Sí, así, aquí tienes este problema, eso es redarguir.
corregir. ¿Cómo lo hago? Aquí. Y otra vez Cristo y otra vez te encamina. Esa es la diferencia. Y ciertamente estos 5 días en esta playa, pues no es que siempre haya sido, pero que, madre mía, no os imagináis. Es una presencia de una persona que además, bueno, pues es un matrimonio de la infancia de Teresa, ¿no? Y ella tiene una gran relación con ellos. Y ciertamente son plenipotenciales en todo, ¿no? Y fue ellas que nos convidaron a pasar 5 días. Estábamos también con Marta Montero, que tú la conoces, encantadora y sana. ¿Cuánto tiempo? El padre de Marta, con el que he tenido una comunión maravillosa. Ayer mismo me llamó diciendo que tenemos que seguir hablando y eso me encanta, cuando Dios nos acerca a alguien y hay esa comunión, es precioso. Pero no os imagináis, una sala en una cena y todos viven pendientes de esta persona. Y mismo gente creyente, casi una adoración permanente, una adoración mismo. Y el tío lo necesita, o sea, el tío se busca su sitio, ¿no? Y una sensación bastante desagradable. Y es verdad, ¿no? Yo estaba enardecido diciendo, gente creyente, cómo se sujetan a sus pies, cómo tiene esa capacidad, ¿no? Que el tío tiene. Es eso mismo, como la parábola del hijo pródigo, es darle de comer a los cerdos, ¿no? Y allí, pum, pum. Y se enardecía, y la verdad es que cuando estuvimos solos en casa dijimos, yo no lo entiendo, ¿cómo es posible? O sea, que os sujetéis de esa manera a esta persona. Muy bien, eso sí, debería ser el lugar que ocupa Dios y no él. Y fue duro, porque exactamente fue redarguirme el espíritu y en absoluto. No, por muy enardecido que estuviese, era un tiempo para haber estado callado. ¿Y cómo me confirmó esto? Efectivamente, en este artículo de Enteramente Preparados, que el hombre de Dios no puede ser contencioso. Ya. Y Moisés, que es el primer que tiene ese título en la palabra, se perdió la entrada en el territorio prometido por haber contendido. Se airó contra el pueblo de Israel. Se airó. Por supuesto que Moisés es un hombre de Dios, pero se perdió, y esto está escrito para nuestro aviso y coincide con lo que dice Pablo: el hombre de Dios no puede ser contencioso. De manera que esto no lo hemos leído con la gravedad que está escrito, pero sí que me lo ha hecho ver Dios, y de tal manera estoy arrepentido que ahora, como decía el salmista, tus represiones son vida. Y ahora estoy mucho más preparado para jamás contender con nadie, sino amable. Y es un aviso bastante serio, no es como algo más que leemos, ¿no? Esto es cierto, nosotros leemos muchas veces la palabra y vamos pasando, y cada una de esas cositas que vamos pasando están llenas de tesoros. Y el Espíritu es el que nos hace, ¡pum!, poner el hincapié y nos abre el entendimiento realmente qué es lo que ahí está escrito, como la palabra castigo, como la palabra redarguir. Las cosas que vienen de Dios son maravillosas y aprendemos no ser nunca contenciosos con las personas. No. Al contrario, con el que sufre, sufrimos. Tenemos una empatía, una solidaridad. Con el que está gozoso, gozamos. Y somos todo para todos. Así mismo, con los que nos acercan. Dios. Es precioso. Es precioso, Juanlo, y además la escena que pones es muy dura, ¿no? Porque ver cómo casi que doblan la rodilla, adorando a un señor que tiene mucho poder, XYZ, realmente es hiriente, ¿no?
cuando menos te hace, yo qué sé, te choca y Sí, no comulgas con ello. sí, no, además recuerdo mismo en Watchman Nee que en este de sentados, andar y estar firmes, no sé si os acordáis de aquel que estaba sufriendo 2 y 3 años porque había encontrado al amigo más íntimo de él, pues solo con su mujer, ¿no? Y él decía, se acercaba a Watchman Nee, por mucho esfuerzo que haga, nunca desaparece, y qué es lo que hago, y no hagas nada, está concluido. Y esto fue una liberación para él, y fue, bueno, pues de la misma manera, yo cuando enardecido y demás, ¿qué puedo hacer? Porque el padre sí que me estaba reprendiendo, que no, esa actitud en absoluto era de Cristo. Pues recordé, no hagas nada. Entonces comenzó a evaporarse absolutamente todo y a verlo más claro y llegar a orar por aquel hombre, o sea, llegar, el Cristo ora por él, lo ama de la misma manera. Qué maravilla. Y es así, como dice, o sea, que oremos por los que están en eminencia y tú dices, madre mía, que voy a orar yo aquí por estos políticos desgraciados incircuncisos y parece que no, pero sí, el Cristo es mucho más amoroso de lo que nosotros hemos pensado o imaginado y se refleja en nosotros. Es verdad que amamos cada vez más a todo el mundo, o sea, porque sale este Cristo de nosotros. Que nuestra mente es muy limitada y la de Dios no lo es. No lo es, Dios. Y Él dice, ensanchad a Dios en vuestros corazones. Es decir, estar preparados para ver algo que os va Blow your mind, o sea, dejarte de... os va a hacer. ¿no? Es verdad, y eso es lo maravilloso, ¿no? O sea, un padre tan ilimitado, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros en todos los detalles? Uf, todos. Bueno, yo me tengo que desconectar. Sí, yo también. Yo también. Inicio a trabajar, entonces, pues muchísimas gracias, de verdad que muy contenta por esta reunión que es muy edificante. Y nada, feliz. Bueno, genial, a ver si viene Sandra, porque, Charo, yo estoy encantado con la idea de Fuente de Cantes. No te imaginas, es una casa muy grande, preciosa, con un patio que no es normal. Y ya me veo allí cocinando y viendo que Paolo, que cocina muy bien. Yo estoy muy contenta. Es chévere. Paolo, es el sitio. Que se van a ver. 20. Todavía falta. 20. Pero el tiempo se está pasando volando. Sí, va a ir muy rápido. Pero sí, vamos viendo qué es lo que Dios tiene y es una idea que cada vez me encanta más. Tranquilos, sin ansiar, pero va a ser genial. Lo mismo da tiempo para que te apuntes, Sara. Sí, de pronto el otro año.